Buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a estudiar lo que son las razones y los totales. Cuando hablamos de totales, nos estamos refiriendo a la suma de cantidades absolutas que pueden desagregarse por categorías. Cuando estamos hablando de razones, son magnitudes o es la relación que existe entre dos cantidades o magnitudes positivas. Se pueden comparar dos cantidades o dos magnitudes donde una cifra se compara con otra. La cifra que se compara es la cifra de interés y la cifra con la que se compara es la cifra base. Tenemos tres tipos de razones: razones aritméticas, razones geométricas y razones mixtas. Las razones aritméticas es cuando sumamos o restamos dos variables de interés o dos cantidades de interés. La razón geométrica es cuando dividimos dos cantidades, la cifra de interés con la cifra base. Y las razones mixtas es cuando hacemos la combinación de las dos primeras. Tenemos una cifra de interés que se divide entre la suma de dos cantidades. Una de las razones muy usadas por nosotros en estadística es los porcentajes y las proporciones, donde cuando calculamos un porcentaje estamos dividiendo una cifra de interés entre su total y lo multiplicamos por 100. Cuando queremos calcular razones por proporciones, cuando queremos calcular proporciones, también vamos a dividir una cifra entre otra cifra y la vamos a multiplicar por 10. Cuando queremos calcular tasas, también son razones geométricas donde dividimos una cifra con otra y la multiplicamos por 1000. Y cuando calculamos índices, el muy conocido índice de precios al consumidor, nosotros tenemos que buscar, son periodos distintos. Buscamos una cantidad de precios de un periodo actual de ciertos productos y buscamos esos mismos precios de esos mismos productos en un periodo anterior. Sumamos los precios de todos esos productos y dividimos el precio actual entre el precio anterior y podemos observar allí si hubo una disminución en el precio, en el índice de precio al consumidor, o si hubo un aumento para esos productos en el índice de precios al consumidor. Para eso nosotros utilizamos las razones. Si nosotros queremos verificar aumento o disminución, puede ser de ventas, puede ser del presupuesto, puede ser de personal, puede ser de matrículas, ¿verdad? Entonces tenemos que dividir una cifra, una cantidad entre otra cantidad. Ahora mismo vamos a trabajar con lo que es el saldo. El saldo vendría siendo, en este ejemplo que les estoy mostrando, vendría siendo una razón aritmética. ¿Por qué? Porque cuando ustedes le hablan de saldo, ustedes van a restar una cifra de interés entre una cifra base. Por ejemplo, aquí el saldo que me están pidiendo es la resta de las exportaciones menos las importaciones de cada año que ustedes ven reflejado en este cuadro. Entonces, para hacer eso en Excel y trabajarlo en Excel más rápidamente, tendríamos siempre, cada vez que vamos a hacer una fórmula, tenemos que poner el igual por delante. Siempre el igual por delante. Ahora, en Excel vamos a trabajar seleccionando las celdas. ¿Para qué? Para que nos minimice o nos ahorre tiempo la realización de este taller o de esta demostración. Aquí yo tendría que seleccionar la celda donde está la exportación y le voy a restar la celda del mismo año que está al lado donde está la importación. Cuando ya tengo esas dos celdas seleccionadas, haciendo la función, doy Enter y bajo la fórmula. Para bajar la fórmula,
ustedes observan aquí, usted separa en el valor calculado, o sea, en la fila donde hizo el cálculo, se pone en la esquina derecha, ven una cruz negra. Cuando usted ve la cruz allí, aprieta el mouse izquierdo y va bajando entonces la fórmula. Podemos observar que la información nos sale entre paréntesis. Eso nos indica que es un valor negativo. Todo depende de cómo esté configurada su computadora. Su computadora puede estar configurada para valores negativos con letras rojas, con paréntesis o con un menos por delante. Entonces, ¿qué nos indica un valor negativo? Un valor negativo nos indica disminución. ¿Eso qué nos está diciendo? Entonces, para el año 2006, las exportaciones disminuyeron 3.795.835 balboas. ¿Verdad? También se puede decir que bajaron. O también pudiéramos analizarlo de diferente forma. También pudiéramos decir que las importaciones aumentaron 3.795.835 balboas más que las exportaciones. Eso nos indica que hubo una disminución en las exportaciones cada año, como ustedes observan aquí. Bien, en la siguiente columna vamos a realizar una razón geométrica, donde ahí mismo nos están diciendo que debo de dividir la exportación del año 2006 entre la importación de ese mismo año. Entonces divido, siempre poniendo igual por delante, selecciono la celda donde está la importación y la voy a dividir entre la celda donde está la importación y doy enter. Como estamos hablando de dinero, nos paramos en el cálculo que acabamos de realizar. Como estamos hablando de dinero, cuando hablamos de balboas, aquí nosotros trabajamos con centésimos. Centésimos que nos indican que debemos bajarle los decimales a 2 decimales. Entonces, en la parte de arriba, acá arriba, donde ustedes ven general, ¿verdad? El número, ustedes tienen 2 herramientas. Una es para aumentar decimales y la otra es para disminuir los decimales. Utilizan la de disminuir los decimales, van dándole suavemente hasta que le queden 2 decimales en el cálculo. Ya después que le bajamos los decimales, nos paramos en la esquina y bajamos la fórmula. ¿Qué nos está diciendo este dato para el año 2006? Si ustedes observan, el valor que divide es el valor de la importación. Él se va a tomar en unidad para hacer la comparación. Y aquí podemos decir entonces que por cada dólar, como es unidad y estamos hablando de balboas, por cada dólar que se importa, en el año 2006 se exporta 21 centavos. Y así sucesivamente hasta el año 2010. Si queremos saber en porcentaje cuánto representa esa disminución de las exportaciones, el resultado que acabamos de calcular, le restamos menos 1 y lo multiplicamos por 100. Damos igual. Este valor que acabamos de calcular, aquí estamos utilizando una razón geométrica mixta, porque estamos aplicando un valor que dividimos por otro, le estamos restando otro valor. Entonces allí seleccionamos el valor que calculamos anteriormente, le restamos menos 1 y ustedes ven que nos da negativo, nos da 0.79, pero ese cálculo debe de ser en porcentaje. Así que yo me paro nuevamente donde está el resultado que acabo de calcular y me voy acá arriba donde dice número. En la parte de afuera ustedes ven este símbolo que se llama estilo porcentual. Él nos ayuda a hacer la multiplicación por 100. Directamente usted aplica ese símbolo a ese cálculo y él nos hace la multiplicación por 100 y nos pone el símbolo de porcentaje. Cuando ya usted tiene ese cálculo completo con su configuración, entonces nos paramos en la esquina con el mouse izquierdo, apretamos y bajamos la fórmula.
Ya con eso, él nos está diciendo qué tanto es la disminución de las exportaciones con respecto a las importaciones. Ella nos está diciendo allí que para el año 2006 las exportaciones disminuyeron un 79%. Para el año 2010 las exportaciones disminuyeron un 92%. Bien, eso con referente a esas tres celdas que de demostración que le queríamos calcular. Ahora vamos a calcular porcentaje. Recuerden que el porcentaje también es una razón, pero es una razón geométrica, donde queremos calcular aquí el porcentaje de exportaciones e importaciones para el año 2010 solamente. Entonces, si queremos calcular cuánto representó las exportaciones del comercio exterior, porque estamos hablando del comercio exterior, el comercio exterior representa la suma de estas dos rubros que están aquí, que sería la exportación más la importación. Entonces ahí vamos a utilizar una razón mixta, porque para poder calcular el porcentaje de las exportaciones, yo tendría que seleccionar las exportaciones del año de referencia y dividirla entre la suma de esos dos rubros. Hacemos de la siguiente forma: siempre el igual por delante, seleccionamos las exportaciones del año de referencia, que es el año 2010, lo dividimos entre el comercio exterior, que el comercio exterior es la suma de las exportaciones más las importaciones. Como vamos a cambiar de operación aritmética, debemos siempre poner, cada vez que cambiemos de operación aritmética, debemos de poner paréntesis para hacer la separación de esas dos operaciones. Seleccionamos nuevamente la exportación de ese mismo año y le sumamos las importaciones. Y cerramos paréntesis y damos enter. Bien, como estamos hablando de porcentaje, nos paramos nuevamente en el cálculo y ese valor debe de estar dado en porcentaje. O se multiplica por 100 o nos vamos arriba a las herramientas de número y seleccionamos el estilo porcentual para darle porcentaje a ese resultado. Le aumentamos un decimal, allí mismo, aquí mismo donde está el número, también podemos aumentarle un decimal. Y nos dice entonces ese resultado que para el año 2010 las exportaciones representaron un 7.3%. Hacemos el mismo procedimiento con las importaciones. Vamos a dividir ahora las importaciones del año 2010 entre la suma de las dos, de la exportación más la importación. Abrimos paréntesis nuevamente, seleccionamos la exportación y le sumamos la importación de ese año, porque estamos calculando un año de referencia que es el año 2010. Damos enter, cerramos paréntesis, damos enter y después nos vamos a la barra de herramientas para cambiar ese resultado a porcentaje, porque debe de ser dado en porcentaje, y le agregamos un decimal allí mismo en número, en esas mismas herramientas. Bien, ya calculamos porcentaje. Ahora nos está pidiendo en el cuadro final, nos está pidiendo que determinemos la razón de cambio para las exportaciones en el periodo. O sea, solamente cuando queremos calcular en un periodo, cuando hablamos de periodo estamos hablando de gran cantidad de años, ¿verdad? Solamente se puede hacer la división de una sola variable. Aquí nos estamos refiriendo a las exportaciones solamente. Y me están pidiendo que divida, ¿verdad? O determine la razón de cambio del periodo 2006-2010. Cuando nosotros queremos hacer ese tipo o ese cálculo de razón, estamos hablando de una razón geométrica, tenemos que poner como cifra de interés el año más actual, donde el año más actual aquí para las exportaciones sería el año 2010
y la dividimos con el año de referencia que nos están pidiendo calcular. Entonces allí ponemos el igual, seleccionamos las exportaciones más actuales, que serían las del año 2010, y le dividimos las exportaciones del año 2006. Cuando hacemos este tipo de cálculos por año, solamente se puede calcular una sola variable, no se pueden calcular los dos rubros a la vez. Entonces, si ustedes observan, cuando hablamos de razón de cambio, cuando a ustedes se les piden razón de cambio, solamente es la división. Entonces, al darnos la división, tenemos que ver de qué nos están hablando. Si nos están hablando de balboas, entonces si hablamos de balboas en este ejemplo, entonces los datos deben de estar dados hasta 2 decimales, porque nosotros trabajamos con centésimos de balboas. Cuando a nosotros en el siguiente cuadro nos piden cambio porcentual, entonces cuando nos piden cambio porcentual, el cálculo anterior se le resta -1 y se multiplica por estilo porcentual. Entonces hacemos el procedimiento, nos vamos al cálculo anterior, que es el punto 71 que acabamos de calcular, le restamos -1, damos enter y a ese resultado debe de ser en porcentaje, le damos acá arriba, en la herramienta número, le damos estilo porcentual, ¿verdad? Siempre hay que establecer las diferencias. Cuando ustedes le piden razón de cambio, es la división solamente. Cuando ustedes le piden cambio porcentual, a esa división, usted le resta -1 y la multiplica por estilo porcentual o la multiplica por 100. Eso nos está diciendo que para el año, por cada dólar, si es la razón de cambio, por cada dólar que se exportaba en el año 2006, en el año 2010 solamente se exporta 71 centavos. Eso representa, ¿verdad?, una disminución para el año 2010 de un 29% de las exportaciones. ¿Por qué hablamos de disminución? Porque el valor nos está dando negativo. Cuando nos da negativo es disminución, cuando nos da positivo es aumento y cuando nos da 0%, ¿verdad?, o nos da 0, no hubo cambio. Esas son las diferencias. Entonces, haciendo un análisis descriptivo del cálculo que hicimos en el cuadro primero, ella nos dice que para el año 2006 las exportaciones representaron una disminución de 3.795.835 balboas a razón de 21 centavos por dólar. Eso representa una disminución en las exportaciones para ese año de un 79%. Así se analiza esa información. Bien, seguimos con el demo 2 de razones y porcentaje. En este demo que sigue, ¿verdad?, tenemos que calcular una razón aritmética. Nos está pidiendo que calculemos el salario actual más la bonificación, ¿verdad? Entonces es una razón geométrica, una razón de suma o una razón de total, porque estamos sumando una cifra con otra. Entonces, si observamos acá en el cuadro, tenemos que el salario actual está en la columna B y las bonificaciones están en la fila 10, ¿verdad? Se quiere saber qué salario tuvo Juan o qué salario cobró Juan en el mes de enero con su salario actual más su bonificación. ¿Cuánto cobró Juan en el mes de febrero de su salario actual más su bonificación? Bueno, aquí en este ejemplo debemos de hacer una selección parcial de las celdas para poder hacer solamente el cálculo de esta celda. Cuando nosotros queremos realizar, ¿verdad?,
queremos escoger valores parcialmente porque los vamos a necesitar para los demás cálculos, tenemos que utilizar la función F4. Esas funciones que tienen sus computadoras arriba, que dice F1, F2, F3, F4, F5 y la tienen hasta F12, ahí usted tiene una función F4, las de arriba, función F4, que ella nos hace una fijación parcial y nos hace una fijación completa cuando la información necesitamos fijarla completamente, porque el cálculo, para hacer ese cálculo necesitamos que ese valor permanezca fijo, o sea, constante. Como nosotros queremos que el salario de Juan, el salario actual, los 625, pasen al mes de febrero, pasen al mes de marzo, y ese valor lo tenemos en una columna, entonces allí ese valor tenemos que hacerle una fijación parcial. Igual, si queremos que esa bonificación, cuando vamos a calcular el salario de Pedro, baje, ¿verdad? Y se mantenga esa bonificación, entonces tenemos que fijar una fila. Para fijar una columna, damos el igual, vamos a hacer la fórmula que nos está pidiendo, o el cálculo que nos está pidiendo, que es el salario actual más la bonificación. Seleccionamos el salario de Juan y le damos F4, ¿verdad? F4 3 veces hasta que ustedes observen que el símbolo de dólar le aparece delante de la letra. Eso es una fijación parcial. ¿Qué nos está diciendo esa fijación? Bueno, ella nos está fijando ese valor o ese salario de Juan, los 625, de tal forma de que cuando yo me vaya a calcular el dinero que él recibió en febrero, yo voy a llevarme ese valor también para el mes de febrero, para el mes de marzo, hasta el mes de diciembre. Lo único que me va a variar va a ser las bonificaciones. Entonces, allí usted tendría que poner F4 3 veces. Y cuando a usted le aparece el símbolo de dólar delante de la letra B, como usted ve allí, se está fijando la columna, o sea, la columna B. Ahora, si usted está utilizando una laptop, no una computadora de piso, ¿verdad? Es una laptop que usted tiene en su casa. Muchas veces esa función F4 sola no trabaja. Usted tendría en la parte de abajo donde está el control, el shift y el control y el alt, usted va a observar una tecla que dice FN. Entonces usted tendría que apretar esa función, dejarla apretada y después apretar tantas veces el F4 hasta que le salga el F4 donde usted lo quiera poner o lo que usted quiera fijar. Siempre FN, F4. Eso depende de las laptops. Hay laptops que su función F4 sí trabajan solamente apretándola ella únicamente, pero otras tiene que apretar las dos teclas y darle suavemente, no darle rápidamente, porque si le da rápidamente se le va a quitar, se le va a poner, se le va a quitar y se le va a poner y nunca va a lograr establecer la fijación. Entonces usted aprieta el FN, se va al F4, dejando apretado el FN con su dedo, se va al F4 y le da suavemente 1, 2, 3, hasta que el símbolo de dólar le salga delante de la letra. Eso cuando queremos fijar columnas. Damos el más, porque es una suma, me está pidiendo que sume la bonificación. Ahora también allí voy a hacer una fijación parcial porque la bonificación está en la fila. Entonces yo allí voy a apretar el FN, me voy a ir al F4 y voy a dar F4 2 veces hasta que el símbolo de dólar me salga entre la letra y el número. Cuando usted tiene una función o tiene un cálculo donde usted tiene ese símbolo de dólar entre la letra, o sea, entre la letra de la columna y el número de la fila, entonces ella le está fijando la fila. De tal forma
de que usted pueda hacer solamente ese cálculo y llevar la fórmula hacia los lados y bajarla, y así rápidamente tiene sus cálculos. Damos Enter, hacemos la operación, ¿verdad? Nos paramos en el cálculo realizado, nos vamos a la esquina donde está el más y lo llevamos, apretamos el mouse izquierdo, lo llevamos hasta el mes de diciembre, soltamos el mouse allí, sin salir, nos vamos a la esquina de ese cálculo en diciembre, apretamos el mouse y bajamos hasta el último empleado, que es Digna. Y ya ustedes van a observar, ¿verdad?, el cálculo que tienen completo. ¿Cómo me doy cuenta de que este cálculo está correcto? Bien, usted se puede parar aquí en el mes de febrero. En el mes de febrero, en Juan, si usted se para arriba, usted ve acá arriba donde está la fórmula, se para, ¿verdad? Él le va a mostrar colores. La fórmula le muestra colores. Le muestra el azul y le muestra el rojo. Eso indica cuáles son los valores que está seleccionando. Ahí él está seleccionando los 625 del salario de Juan más los $100 de bonificación. Entonces, ahí usted observa que está haciendo bien la fórmula. Si bajamos a donde Pedro y hacemos el mismo procedimiento, nos paramos en la fórmula, él nos debería de estar sumando el salario de Pedro, que es 550, más los 50 de bonificación, ¿verdad? Si usted observa que eso está correcto, entonces todo lo demás está correcto. Bien. Seguimos entonces. Ahora, queremos calcular la suma de cantidades absolutas, ¿verdad?, segregadas por categorías. ¿Qué queremos sumar aquí? Todos los salarios que cobró Juan desde enero hasta diciembre. Arriba, en inicio, usted tiene un símbolo que parece una E inversa, ¿verdad? Ese es el símbolo de sumatoria. Usted se para directamente en el símbolo, le da al mouse izquierdo y ella le selecciona el rango. Pero si usted observa, el rango que él le está seleccionando le está incluyendo el salario de Juan, el actual. Él ya no debería de seleccionarme ese salario actual, porque lo que yo quiero saber es cuánto esa empresa o cuánto la empresa le pagó a Juan desde enero hasta diciembre. Entonces allí usted se para en enero, usted ve esa cruz blanca que le sale allí, aprieta el mouse con esa cruz blanca en el centro del valor y resalta hasta diciembre. Con eso usted está haciendo la selección del rango de suma que usted necesita. Allí suelta el mouse, da Enter, ¿verdad?, y baja la fórmula. Se para en el cálculo realizado, ve la cruz negra, aprieta el mouse y baja la fórmula hasta el último valor, hasta el total. Ese es el total horizontal. El total vertical, o sea, cuánto se pagó a cada empleado en ese año, desde enero hasta diciembre. Ahora queremos saber cuánto en la parte de abajo, ¿verdad?, cuánto esa empresa le pagó a todos en el mes de enero. Es como cuánto tuvo que desembolsar la empresa en ese mes de enero entre salario y bonificaciones, ¿verdad? Entonces allí hacemos el mismo procedimiento. Debemos de estar siempre en inicio. Nos vamos al símbolo de suma, directo al símbolo. Si ustedes observan aquí, miren, él no pasa de allí, él selecciona hasta donde está el último valor, porque esa fórmula está hecha para eso, para reconocer de dónde a dónde van las cantidades, porque ella sabe que esa función solamente se puede realizar con cantidades. Entonces damos Enter automáticamente. Nos paramos en el cálculo que acabamos de hacer, en la esquina, apretamos el mouse y arrastramos hasta el final.
Ahora, ella nos está pidiendo porcentaje. El porcentaje yo les dije que era una razón geométrica, donde yo debo dividir el total, ¿verdad? Entre su gran total. O sea, yo quiero saber en porcentaje cuánto se le pagó a Juan de enero a diciembre. No es calcular el porcentaje para cada uno, para cada mes, es el porcentaje del total pagado. Entonces, allí mi cifra de interés sería los 10.200 que se le pagó a Juan. La voy a dividir entre su gran total, o sea, todo lo que pagó la empresa a todos los empleados, que sería el total que nos dio acá en la parte de abajo. Pero ¿qué pasa cuando usted calcula porcentaje? Cuando usted calcula porcentaje, los porcentajes siempre se van a dividir entre el gran total, entre su gran total. Entonces, ese gran total, para todos, usted lo va a necesitar. O sea, si quiere calcular el porcentaje de Pedro, tiene que seleccionar lo pagado a Pedro entre el total, lo pagado al siguiente empleado entre su total. Entonces, es una cifra que se debe de mantener a medida que vamos haciendo el cálculo, porque la va a necesitar para cada uno, siempre la misma cantidad. Entonces, cuando usted tiene ese tipo de información donde usted requiere esa misma cantidad para hacer los cálculos de los demás, entonces usted utiliza la función F4, FNF4, si tiene una laptop y no le funciona, ¿verdad? Una sola vez para fijar ese valor y dejarlo constante. ¿Eso qué nos hace? Que cuando yo quiero bajar la fórmula donde Pedro, él me va a mantener ese total. Cuando bajo la fórmula donde Raúl, siempre me va a mantener ese gran total. El único que va a variar son los pagos que se le hicieron a ellos de enero a diciembre. Como es un valor porcentual, ¿verdad? Nos paramos en el valor calculado, damos Enter, nos paramos en el valor calculado y le damos estilo porcentual y bajamos la fórmula. Y bajamos la fórmula. Igual hacemos para los meses. Si queremos saber, ¿verdad?, cuánto representó el pago de la empresa en el mes de enero en porcentaje, tenemos que dividir, damos igual, el total que pagó la empresa en ese mes entre el gran total que pagó a todos los empleados. Pero si ustedes observan, si pasamos al mes de febrero, ese valor o ese gran total pagado por la empresa a todos los empleados, lo voy a necesitar para calcular el mes de febrero, lo voy a necesitar para calcular el mes de marzo hasta el mes de diciembre. Eso me indica que es un valor o es una cifra que yo debo de mantener en todos los cálculos. Entonces le voy a dar FN, F4, una sola vez para poner ese valor constante. Miren, esta es una función. Nos paramos damos Enter, nos paramos en el valor que acabamos de calcular y le damos estilo porcentual. Miren, esta es una función, esa F4 es muy interesante, es muy importante, porque, por ejemplo, es un cuadro que yo tengo que hacer mensualmente o es un cuadro que yo tengo que hacer anualmente. Todos los años el mismo cuadro, lo único que cambia es el personal. De repente puede haber personal nuevo, puede ser, entonces tengo que ir agregando. Entonces, ¿qué hace uno? Por eso uno selecciona celdas, por eso uno fija y no pone los valores manualmente para no estar reutilizando el Excel. Porque si usted pone los valores manualmente, no está haciendo nada. Entonces, si es un cuadro que usted va a reutilizar, simplemente con borrar los cálculos que usted hizo en el medio, dejando los demás cálculos de la fórmula
el porcentaje, los totales, él automáticamente, la cifra que usted vaya a poner nueva y los cálculos que usted vaya a hacer nuevo, ¿verdad? O los salarios que usted vaya a poner nuevos, él automáticamente se le va a ir actualizando. Para eso se pide que se seleccionen las celdas donde usted quiere realizar el cálculo. Entonces nos ponemos en la esquinita de ese valor calculado y lo llevamos hacia la mano derecha hasta el gran total y soltamos el mouse. Ahora, ella nos está pidiendo cambio porcentual. Yo le dije que cuando nos hablan de cambio porcentual, era la división menos 1 multiplicada por 100. Entonces, me están pidiendo el cambio porcentual. ¿Cómo cambió la planilla de un mes a otro? En el mes de enero. Pero para yo calcular el mes de enero, necesito saber cuánto fue la planilla del mes de diciembre del año anterior, para saber cómo cambió, qué cambio tuvo esa planilla del mes de enero con respecto al mes de diciembre del año anterior. Como no tengo el mes de diciembre del año anterior, esa casilla se deja vacía y empiezo a partir del mes de febrero y voy a hacer la comparación del mes de febrero hacia adelante, donde él me va a decir cómo cambió la planilla de un mes a otro, o sea, del mes de febrero con respecto al mes de enero. Pero como me están pidiendo cambio porcentual, no razón, ahí yo tendría que dividir el total que pagaron en el mes de febrero entre el total que se pagó en el mes de enero, restarle menos 1, porque es cambio porcentual lo que me están pidiendo, y darle estilo porcentual acá arriba, ¿verdad? O sea, dividir la cifra total del mes pagado del mes de febrero entre la cifra total pagada del mes de enero menos 1 multiplicada por estilo porcentual, porque es un valor porcentual lo que me están pidiendo. Cuando ya tengo ese cálculo, lo llevo hacia los lados, solamente hasta el mes de diciembre. ¿Qué nos está diciendo? Que la planilla para el mes de febrero representó un 5% con respecto al mes de enero. Para el mes de marzo aumentó un 3% con respecto al mes de febrero. Para el mes de abril aumentó un 2% con respecto al mes de marzo. Y así sucesivamente. Ahora me están pidiendo cambio en el periodo. ¿Qué periodo yo estoy analizando? El periodo que yo estoy analizando aquí es de enero a diciembre. Entonces, si quieren cambio en el periodo para ver de diciembre a enero cómo cambió esa planilla, o cuánto aumentó esa planilla, o si disminuyó esa planilla, entonces yo tendría que dividir el total pagado en el mes de diciembre, que es el mes más actual del año, entre el mes de enero, el total del pagado del mes de enero. Miren que aquí estamos trabajando con los totales, no con las cantidades que están en el centro. Menos 1 y damos enter. Y allí siempre menos 1 porque me están pidiendo cambio, no razón, cambio. Entonces allí le doy estilo porcentual. Él me está diciendo que la planilla para el mes de diciembre con respecto al mes de enero representó un 37%. Y con eso terminamos el demo. Con eso terminamos el demo de la clase de la semana pasada, que tenía que mandarles ese demo para que puedan resolver el taller que les voy a estar enviando por correo.